En Radio Estación Nacional y la revista Sach presentan Ciudad Teatral. Camila, la obra The Right Play se podría traducir como la jugada correcta, ¿no es cierto? ¿Después de cuántos años? O la obra correcta. O la obra correcta. ¿Después de cuántos años logras escribir esta obra? ¿Y por qué tanto tiempo sin escribir? Bueno, en estricto rigor, no tanto tiempo, porque hice otras obras entre medio, solo que no las hice como Teatro del Carmen, porque el año pasado hice Monumento Efímero, que era una obra interdisciplinaria que hicimos en el GAM sobre los procesos de erradicación forzada en la dictadura. ¿Cómo eso? Esa era una obra que se hacía un walking tour ficcionado sobre monumentos que no existen, pero como si le hubiesen hecho un monumento a las personas que las agarraron y las echaron a patadas de su casa. ¿Ese fue el paseo que te interrumpimos? Sí, ese mismo. Entonces, con una amiga socióloga y una amiga museógrafa hicimos esta obra donde creamos monumentos. Había uno que era una olla gigante como en honor a la olla común. Exacto, etcétera. Popular. Sí, sí. ¿Era olla común o cocina popular, Dani? Olla común, claro. Sí, y antes también hice unas obras breves para una cosa que se llama Acción Teatral por el Cambio Climático, y también estuve en el ciclo de Delirios en Cautiverio del Teatro Nacional Chileno con la obra Comunidad. Pero obra, teatro, sí. Esta obra es la primera que hago con la compañía Teatro del Carmen desde hace muchos años. Me demoré porque, bueno, igual algo se entiende con las obras que sí hice antes, que son obras un poco diferentes. Comunidad es una obra escrita a partir del mensaje de texto de grupos de WhatsApp de un edificio, así que son puro WhatsApp. Y bueno, y la otra que les dije recién, que tiene un formato bastante raro también, o no tradicional, que es una guía turística, un monólogo de guía turística, y con historia y ficción. Entonces, la razón por la que paré un poco es que cuando hice Chan, que fue en el 2016 la hicimos, me cansé mucho porque yo era la directora y era la dramaturga y la productora y todo. Me quemé un poquito. Y bueno, esa obra la hice con el Royal Court y tenía una estructura bastante como convencional. Era como una historia de amor, y era muy psicológica, era como casi como una comedia romántica, pero como en el Chile neoliberal, algo así. Tu trabajo, o sea, tú viajas mucho, estás un tiempo aquí en Chile y viajas mucho a Estados Unidos, Europa. ¿La indagación de tu escritura tiene influencia de esos mundos teatrales de Estados Unidos, de Europa? Sí, de hecho yo creo que yo soy bastante ¿cosmopolita? No iba a decir eso, seca, como de las emociones, como tengo algo de lo gringo, digamos, de mi vida, que no me gusta tanto mostrar tanta emoción, un poco más recatada, si se quiere. Y en ese sentido también como quizás menos romántica o melodramática, como que ese género más melodramático, el melodrama latinoamericano no te va no me hallo en ese género. No lo disfruto, no lo entiendo, como que no me es más ajeno, sí, en ese sentido sí. Y me gusta mucho la ironía y el subtexto. Bueno, pero volviendo a la pregunta inicial, sí. Quería como hacer algo más como yo, porque la Chan había sido un encargo del Royal y yo traté de hacerme como moldearme para esas expectativas. Perdón, en el caso del Chan, en el caso del Royal, ¿pidió algo en específico?
temáticamente en cuanto al desarrollo dramático? O sea, hay dos cosas. Uno, que yo venía llegando de un magíster en Nueva York, y yo en Nueva York hice muchas obras muy raras, pero no les iba tan bien porque la gente no quería obras tan raras o con 60 personajes o no sé, más postmodernas, si se quiere. Entonces cuando entré al Royal, yo dije, ya, yo sé cómo son estos gringos, aunque no son los mismos gringos. El mandato de ellos era algo como algo social sobre Chile, como una crítica social, y como que fuera algo que uno tuviera como una sensación personal, qué sé yo. Entonces yo traté de tomar una temática que me parecía muy ad hoc a mi vida y a la situación en la que estaba, que era como volver del posgrado y todo, y como no encontrar, es como un poco el absurdo del estudio y de, bueno, todo lo que hacemos nosotros, que es como absurdo. Sí. Que nosotros trabajamos, pero no es, no es un trabajo real, o sea, tenemos que como hacer otros trabajos para financiar nuestro trabajo. Claro, entonces... Y era un poco, y más absurdo era que el Estado de Chile había pagado esos estudios para que yo viniera no sé, a hacer cualquier cosa, en verdad. Nada que ver con lo que yo estudiaba. Pero claro, sí, pues ellos tenían eso y yo cachaba que querían algo contemporáneo, una problemática particular de Chile, y yo dije ya, y lo voy a hacer en clave como de algo más tradicional, si se quiere, en términos como de teatro psicológico, porque en el fondo en eso ir y venir, yo también me doy cuenta que nosotros en Chile tenemos mucha influencia de teatro postdramático, de teatro alemán, de teatro como más del espectáculo y no tan logocéntrico y menos psicológico. Creo que es muy poco el teatro chileno que es como de un realismo, no sé, realmente, o no sé, bueno, qué es el realismo, pero más o menos, digamos. Y claro, yo quería volver a mis rarezas y me costó porque como que hice intentos, y creo que para mí fue súper importante Obra Comunidad para volver a encontrarme con como la investigación, básicamente, de probar distintos tipos de escritura, y en todas estas obras, y en esta también, en The Right Play, sí hay una fuerte influencia del texto encontrado, que es algo que sí yo rescato mucho de Chuck Mee, que fue mi maestro de dramaturgia en Nueva York, en Columbia, el director del programa de dramaturgia. Y finalmente lo que pasó con esta es que tomé unos talleres de poesía. Quería aprender poesía en un lugar que se llama El Prostíbulo Poético, que es de Barcelona, donde hacía clase la Begoña Ugalde, que también es dramaturga. Sí. Y ahí empecé a experimentar, y claro, estábamos como en la época de que Trump era presidente, y sentí que... ¿Por qué tomaste esos talleres de poesía? ¿Con qué finalidad? ¿Indagar en ese formato nada más? ¿O la idea es un proyecto más grande? Yo soy muy buena para tomar muchos talleres, soy muy curiosa y no sé nada de poesía y quería probar, y me pareció muy interesante la poesía como querer romper con el lenguaje, que era como, también tenía una sintonía con lo que yo quería en términos de la dramaturgia, o como la dramaturgia en términos tradicionales de la historia, como que finalmente el argumento, la trama me aburría un poco, como aquí entra el personaje Pepito y qué le va a pasar, y yo no, ¿qué me importa? No me interesa. Sí, como... ¿Será que un poco que en la poesía no se cuenta la historia? No solo no se cuenta historia, sino que está totalmente como rebelándose contra contra la estructura del relato. Con el lenguaje, claro. Y bueno, fracasé me dijeron, no, todo lo que yo entregaba era como, eso no es un poema, me decían, no es un poema, eso es teatro. Pero sin embargo igual me encantó como el ejercicio y como la libertad tan grande que uno, claro, finalmente yo no la tenía porque igual hacía teatro, pero como que uno es teatro de alguna forma, pero sí de probar y jugar con los discursos, y una de las primeras cosas que es una canción en la obra, fue tomar los discursos. Bueno, el New York Times hizo un artículo muy grande sobre Tucker Carlson, que es un lector de noticias muy famoso en Estados Unidos, que tuvo un programa, ya no,
pero era el programa más visto en Estados Unidos de Fox News. Y era muy, muy famoso por decir cosas que no eran verdad. Y de ser muy odioso y mostrar fotos de, no sé, videos de gente, y decir, mira, aquí vienen las millones de personas que vienen a cruzar la frontera, pero en verdad no eran, o eran archivos de otra cosa, que sí, de la fake news. Y incitar al odio. Y bueno, y la retórica de él es muy parecida como todo el fascismo, que es como ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Y de ahí empecé y como que ahí encontré como un hilito. Sí, y empecé a meterme como en el water, como le decía a una amiga, porque es como realmente lo más horrible de la sociedad. Las cosas que uno no quiere casi ni saber de repente de la gente que quiere matar a todo el mundo, pues quiere matarlos a todos. Como un poco en la obra O pasó. sea, dentro de tu indagación poética, por así decir, fuiste encontrando estos movimientos humanos, ¿no es cierto?, sociales, fenómenos que están en Chile y están en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y ahí como que quisiste indagar en esos fenómenos. O sea, también tiene que ver con que yo pasé un tiempo en Estados Unidos, y estuve trabajando en un restaurante en una época muy especial de mi vida. Quizás triste, uno podría decir, pero un momento de transición. Me recordó una película romántica ¿Sí? norteamericana, precisamente, ¿Cuál? una chica que está trabajando, que se pone a trabajar después de una crisis en un restaurante. Exacto. Bueno, en una crisis me llevó a trabajar en un restaurante como anfitriona, que es como el peor trabajo que existe más o menos para niñas de 16 años, pero yo tenía 36. Y ahí como que pude ver muchas cosas que en mi vida acá en Santiago no hubiese podido ver. ¿Cuánto estuviste en ese trabajo? Como como 10 meses, 8 meses. No sé, no me acuerdo. Y después dije, ya, fíjate. No me acuerdo, me vine a Chile, no me acuerdo por qué renuncié. Pero ese trabajo era en un lugar muy de derecha de Estados Unidos, que se llama Orange County, que es donde nació Nixon, por ejemplo. Donde yo crecí también, y una de las razones por las que yo me vine a Chile, porque vivía en ese lugar. Y es un lugar precioso, que eran puros naranjales, de hecho. Y me llamaba mucho la atención, bueno, cuando yo estaba trabajando ahí, no sé si conocen el caso de, ¿cómo se llama? Este futbolista americano, con el pelo así, con que tiene un afro bien grande. Sí. Ay, se me escapa el nombre en este momento. Ya lo vamos a cortar ya. Bueno, él se hizo muy conocido. Era una estrella del equipo los 49ers de San Francisco, y él se hincó de rodillas en el himno nacional por el tema de los Black Lives Matter y los abusos de la policía. Y lo echaron de la Colin Kaepernick, así se llama, Colin Kaepernick. Lo echaron de la NFL, no puede trabajar nunca más, qué sé yo. Lo pusieron en la lista negra. Y en esa época que yo estaba en ese lugar, que bueno, los meseros eran en general blancos, y habían unos griegos, no sé qué, y todos los que trabajaban como recogiendo las mesas y en la cocina eran latinoamericanos, claro, eran mexicanos, o guatemaltecos, salvadoreños, etc. Entonces yo era como una especie de espía, porque la gente me veía blanca, pero no sabía que yo era latinoamericana. Y en la cocina igual hablaba con todo. Había un señor, el lavaplato a veces me daba como comida escondida, porque no daban comida, te daban solo una bebida y unos panes, podías robar, no sé qué. Eran muy explotadores. La cosa es que Nike hace una propaganda en esa época con el Colin Kaepernick, y lo voy a decir así nomás, los fachos, la ultraderecha, como movimientos, trampistas, no sé qué, empiezan a, como esta es una época de la indignación, se indignan y empiezan a romper sus cosas Nike y a quemar las cosas Nike y a hacer toda una performance de desprecio a la marca. Y entre ellos yo empecé a ver que entre los garzones y los busboys, que son los que levantan la mesa,
empiezan a decir, hoy no, yo ya quemé las cuestiones, no, yo lo boté en la basura. Y tú decís, ¿y esta gente que...? Bueno, uno además que no tienen plata, ¿cómo andar votando? Facho pobre. Sí, porque... ¿Qué decía? Y yo, claro, como que me sulfuré, porque igual yo estaba ahí como impostándome de Blanca. O sea, yo ponía hasta una voz de Blanca. Voy a hacerla aquí, voy a aprovechar esta entrevista. Yo contestaba el teléfono y decía... Citrus City Grill of Orange, this is Camila speaking. How may I assist your call? Y todo así como que, como si fuera así, dulce, no sé qué. Y me dice, y yo los veo, como que, ¿tú qué pensás? No sé qué. Y yo los miro y le digo, como, bueno, me quedo 1000 veces con Nike que con negros muertos. ¿Qué te pasa? Como, ¿qué voy a tener en la cabeza? Pero sí pude observar como muy falta de crítica, como que, ¿cómo decirlo? Es como, hay algo, voy a la obra, como un germen de la obra, es como esa actitud como como de, bueno, pues yo como que, no, yo soy el más bacán, como, ay, que me importa, empiezan a decir como la cuestión feminazi o como se ríen de los Black Lives Matter y empiezan a decir All Lives Matter, que es como pero en broma, ¿me entendís? Como ni siquiera diciendo como, no, yo soy un súper nazi, o sea, pero que te lo dijeran así, yo creo que la raza ariana somos superiores y eso merece morir. No, es como medio de idiota, como de hacerse los choros, como que es choro ser como anti... ¿Y en la sociedad gringa se ve mucho eso? ¿Se nota mucho eso? ¿Sobresale mucho eso? ¿O tú lo percibes? Yo creo que en la sociedad gringa y en nuestra sociedad, que no estamos tan lejos de eso, hay un problema de... O sea, yo no quiero invalidar los sentimientos de mucha gente, pero sí creo que hay una falta de reflexión importante y de educación, y de educación política, y de entender como los contextos, y entonces empiezan a primar como ciertos impulsos muy del patriarcado más básico, que es como yo soy bacán, yo soy fuerte, yo soy macho, y eso es como de menos machos, eso es como de gay, eso es de gente como que es loser, que es como un poco lo que aparece en la obra, como gente llorona, gente como débil. Entonces, pero en la obra aparece un solo personaje en eso. Los otros 3 personajes, ya vamos a volver a la obra. Sí. Perdón, soy demasiado dispersa. Pero eso es muy norteamericano. Y es muy, o sea, mexicano y norteamericano, en Puerto Rico, qué sé yo, está esa que es parte de la personalidad de ellos. Pero sí, yes and also, yo también estaba, parte de la obra también tiene que ver, porque igual me demoré un tiempo, o sea, todo esto es como procesos largos, como ya saben, la escritura es como... Pero yo también estaba en mi casa un día y empiezo a escuchar una marcha del rechazo que estaba pasando por fuera de mi casa cuando todavía estaba Pancho Malo en esa época. Y eran muy pocas personas, pero todas eran como minas, bien minas, y hombres bien así como macho, y como de negro, y como chaqueta de cuero, y como polera apretada, y rubias las minas. Y hay algo como de como yo puedo, como no, como que como del rol de género, y como es lo mismo como el trans odio, como que y esta extrema derecha, como lo que debe ser el hombre y la mujer, el rechazo a la diferencia y una homogeneización también. Pero eso es tu descripción de los movimientos que tú ves aquí y ves allá en Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esos movimientos? Tu opinión como Camila Lepera, no como actriz. Creo que son muy complejos y hay que observarlos. Creo que uno de los errores como de... A ver, nosotros vivimos una época como no hay alternativa de izquierda como tan real, pero digamos de, por así decirlo, como volviendo a Estados Unidos, como de el espanto de los demócratas, es como
que no quisieron ver también muchas cosas de lo que estaba sucediendo, que no querer ver a los sectores rurales, no querer como imponer tus valores y no ver como lo que es la realidad de la gente, dialogar con eso en proyectos como más que ponerte tú como autoridad con las personas. Entonces pienso que ponernos nosotros, como decir los progres, no sé, la izquierda, como en lugar de superioridad es nefasto. Porque yo me acuerdo también, el mismo cuando estaba en Nueva York, que me chocaba, porque yo creo que en Chile no pasaba eso así, pero tuve de repente mapas de Estados Unidos y decía como Nueva York, nada Los Ángeles, y se ríen de eso, que como que el país entero vale hongo y solo son las ciudades. O como que ellos mismos en la tele diciendo, este país está lleno de hueones, y tú dices como tratar mal a la gente o decirle que son tontos, no sé qué, o que son idiotas, no sirve. Como que hay que entender qué está pasando, hay que escuchar, hay que como entrar ahí. No sé, eso es lo que yo pienso. Pienso que falta, no sé, como que creo que el enemigo también es como el individualismo, así como más básico. Eso como el sistema neoliberal. Sí, pues como la mentalidad de que yo soy solo yo. Como que yo soy muy como de que el colectivo, como que desde ese lugar es lo que más, como ese cambio fundamental es una de las cosas que yo creo que más cuesta y que no podemos no hacerlo, porque imagínate, tenemos un mundo todo conectado, en la globalización, la crisis climática. Es muy absurdo que yo me voy a salvar yo sola, es muy ridículo. Como que son problemas globales. Toda la iglesia se va a salvar. Sí, puedo decir, no, Chile nos vamos a salvar, o como pongo una por eso es como un poco esa idea de como que no hay muros que van a como separarnos de los problemas del resto del planeta. ¿Tú ves que nuestro país va para allá en el sentido de cómo se ha ido transformando Estados Unidos, me refiero? Porque tú conoces las dos realidades, has vivido, has compartido las dos. Pensando que se viene un giro bastante grande en Estados Unidos, al parecer. ¿Con Kamala? A mí me cuesta pensar que van a votar por una mujer. ¿Por? ¿Hola? Porque están muy misóginos, Sí, la candidata. Porque Estados Unidos no una tiene mujer de color. Y una mujer de color, sí. No sé. Pero cuando estuvo este presidente de color también, se decía que la señora de él tenía mucha influencia. Michelle. La Michelle son las Obama. posibilidades que hay ahora, ¿no es cierto? La Michelle o la Kamala. Pero No, Michelle no. Kamala ya parece que la anunciaron ya. la certificaron. No, pero Obama lo odiaban. O sea, mucho de esto de la extrema derecha fue un resultado de que empezaron como que se enfurecieron, se sulfuraron con este gallo ahí que no lo puede soportar. Un hombre de color en la presidencia. Sí, el supremacismo blanco, todo eso es real. Fuerte. O sea, tú lo podés reconocer o tener como inconsciente. Pero como ellos decían, el anticristo, no, pues pasó su periodo y ahí quedó todo bien, normal. ¿Te acuerdas cuando recién salió Obama? Obama. Decían que... No, pues sí decían que no era ni siquiera gringo, que había nacido en no sé dónde. No, pero era como casi que era, no sé qué, musulmán. ¿Dónde te sientes mejor, como actriz o como dramaturga? ¿Dónde consideras tú que estás liberando todas tus capacidades creativas? Es que son diferentes, porque me gusta escribir. Pero desde el punto de vista creativo, ¿verdad? ¿O cuál te llena más? No, es que a mí me gusta mucho actuar. ¿Te divierte? Sí, pues me divierte. Es como vivir, actuar. Como
ser un ser humano. No sé, como que Porque la escritura es más solitaria, ¿no? sí, puedes jugar, es como estar acá, siempre Sí. en presente. Exacto. Es como, para mí es como jugar a la pelota, como jugar fútbol. Sí. Y cuando estáis jugando, estáis ahí y si hacía algo hermoso, la raja, pero igual es como un momento mágico. Y si la cagáis, también es como, ya fue, También es mágico, como que también es estáis mágico. ahí, como claro, sí, pues, y estáis con la gente y es muy presente, en presente. En cambio, la escritura es como Más solitaria, mucho más solitaria. más dolorosa también. Sí. ¿Qué tanto en la escritura Más dolorosa. sí, pero salen tus demonios, por así decirlo? ¿Qué tanto? Yo creo que es necesario, si no sería muy fome. Como que tiene que haber algo como doloroso. Pero eso pasa A más... lo mejor ese fue tu problema cuando trataste de hacer poesía, que en la poesía no pusiste tus demonios. Yo creo que, no sé, Hiciste teatro. yo creo que uno es, o sea, yo por lo menos, O sea, todos sabemos que eres ese. no, pero Eres. digo, pues yo no entré a teatro, entré a antropología. Y estaba súper aburrida, no sé qué, me fui. Y después yo entré a teatro porque yo era teatro. Como que no podía ser otra cosa. Y lo mismo creo que cuando escribo, yo nunca dije voy a ser dramaturga. Como que si yo veo mis cuadernos de los 5 años, ya no los 5, los 8, nunca tan niña genio, los 10 años, no sé, ya yo estaba escribiendo teatro. Como que no escribía como... siempre estaba hablando en presente, interpelando a una persona, a un otro. Como que yo creo que hay algo ahí de como la A los 10 deformación años, de ¿qué uno. tanta influencia familiar hay ahí en ese indagar en la escritura contigo? O sea, mis papás son todos profesores, menos la esposa de mi papá que es economista, pero mi mamá, mi papá y mi padrastro son profesores y mi mamá y mi papá tienen un máster en literatura y mi padrastro es escritor. Y siempre se incentivó mucho la lectura y siempre analizábamos cosas. Siempre estábamos como haciendo análisis del mundo, de las cosas. Y me celebraban mucho las cosas que yo escribía también. Se reían, Lo estimulaban. me estimulaban, sí. No sé. Yo quería ser comediante en todo caso cuando chica, quería ser stand-up. No si eres. No si Leía eres. mis cuestiones y hacía como a mi familia. La obra esta que estamos hablando habla de los discursos de odio, ¿no es cierto? La discriminación, la misoginia y todo lo que va en contra de la diferencia, ¿cierto? Sí. En tu existencia, estando en Estados Unidos allí, ¿has sufrido alguno de estos ataques tú? Como Camila Lever. No sé si ataques, pero Crítica, comentarios. no sé, como que lo que sí, yo soy diferente, no sé cómo decirlo, porque siempre he sido rara yo, pero no sé si es porque me maltratan de ser así, no sé si me han discriminado. Lo que sí yo siento que, así como dices, la herida, no sé qué, es como no ser comprendida, o como que no te entiendan, y por lo tanto como que te anulan, pero no como maltrato, sino que como... ya. No sé. De Como, alguna forma ya. es un maltrato. Sí, que sí, te puede anulen. ser. Pero de alguna manera eso es algo normal y típico en el medio. ¿Sí? ¿Qué cosa? El ninguneo. Sí, pues es duro el medio. Sí. Pero todos los medios son duros. Claro, pero en nuestro caso necesitamos No, mucho que en la nos parte- miren, pues sí, nos en la vean y la parte- sí. Es como que lo requerimos para vivir. Dejemos de lado un Aprobación. poquito- dejemos de lado un poquito el ego y no pensemos que el mundo gira alrededor del teatro. No, claro, pero en el fondo, si yo hago esta taza, yo hago la taza, la entrego y bueno, no sé, no necesito que me digan que es la mejor taza ni que como
uno en las otras pegas así la pega y chau. Pero nosotros tenemos que como hacer la pega y convencer a la gente que tu pega es súper buena. y que esta taza es la taza, y como que no vaya con eso, ¿cachai? Como que hay algo que es muy de lo etéreo y de que los públicos, porque necesita gente que vaya, que sepan. Como somos muy dependientes de muchas cosas. Bueno, las artes escénicas, La arte en general, sí. Yo creo que si uno el tema ahí es en los públicos precisamente. Y actualmente los públicos son bastante diferentes. Comentábamos hace poco rato con lo que está pasando al lado del metrónomo. Hay un dúo de chicos japoneses músicos y ese es un público bien específico. El sábado pasado había otro grupo y la cola de público daba vuelta a la cuadra. Ah, claro, sí. Entonces, actualmente los públicos son así, son bastante segmentados. Sí, y el teatro pasa lo mismo. O sea, la idea es como encontrar tu público, que sí. Como dicen, sí, encontrar el nicho, sí, encontrar el público y empezar a producir para ese público. Como dice Eco, Humberto Eco, tú tienes que formar tu público. Sí, la idea de Iwakashi, formar los públicos, pero hay que formar públicos en distintos espacios y ahí el grave problema actualmente del teatro en general es contenido. O sea, y también es difícil cuando tus obras son muy diferentes. Sí. Pero hay público para las obras diferentes. No, sí, pues, pero digo como, tú dices, voy a ver algo de esta persona, pero no se parece nada a la anterior. Entonces también es como... Puede sentirse traicionado el público. Yo venía a ver una obra como la de la otra vez. ¿Lo estás sorprendiendo a ese público o lo estás cacheteando? ¿Tú dices por esta obra? No. Digo porque tú en una obra presentas algo y generas un público, ¿no es cierto? Sí. La siguiente obra cambias totalmente. Y el público va y a lo mejor hay un público que se siente decepcionado porque esperaba por una continuación de esto. Sí, po. A ese público seguidor tuyo con esta nueva obra, ¿qué es lo que le está diciendo? ¿Lo estás cacheteando? ¿Lo estás suavizando? O sea, bueno, no me ha pasado que a la gente le ha gustado la obra, que les han gustado las otras. No sé, no siento que... Nadie me ha dicho como, ¡ay, pero no, era mejor la otra! No me han dicho eso, por suerte. Pero... Mira, en primer año el Calderón Guillermo me hizo leer un texto que siempre me acuerdo de David Mamet, que se llama Verdadero o Falso, el libro. El libro, sí, de John. Y decía, no trates de hacer lo que la gente quiere, haz lo que tú quieres hacer, porque la gente siempre quiere lo que ya conoce. Entonces, es como un poco Hollywood, como que quieren ver de nuevo la misma cosa que ya vieron. La industria. Sí, pues, y lo mismo pasa un poco como con esto, porque uno podría decir, ya, voy a crear este estilo para después ser fiel a eso. Pero ni un brillo, como hacer lo mismo. Además que las obras como que la idea sería como, no sé, para mí que mi máxima ídola es Caryl Churchill. La idea es que cada obra sea lo que esa obra requiere, como que sea, no que sean todas como iguales, si no son nada que ver una obra con la otra. No deberían por qué ser iguales, obras que no se parecen en contenido, en objetivo, en época, etcétera. Ese libro tú lo leíste entero de Mamet. Sí. En ese libro lo que él plantea es de mucha libertad en la escritura. Sí, pues. Básicamente en teatro. Porque él es escritor de teatro, básicamente. Sí, pues, y también maltrata a los actores. Dice, como Hitchcock. Di el texto nomás. No me hagáis tantas preguntas. Exacto, es como Hitchcock. Dilo. O como Clint Eastwood. Párate ahí y di el texto. Sí, chao. Igual hay que decir que algunos textos a veces... Cuando tú eliges un texto que no es tuyo, que son tan buenos que da lo mismo, como sí. Que de verdad que no te Oye, actuar. Camila, cuando tú eliges un texto que no es escritura tuya, ¿en qué
¿En qué te apoyas o en qué te basas para decidir trabajar en ese proyecto, con ese personaje? ¿Qué es lo que... ¿En qué te fijas o qué es lo que buscas en esos otros personajes que te invitan a trabajar en un proyecto que no es una escritura tuya? Bueno, tiene que haber alguna resonancia, como que me haga sentido, que me entretenga. En el mundo ideal a mí me gusta poder discutir. Yo soy como una amante del trabajo de mesa, que no es muy popular, pero me gusta el análisis. Como que si estamos enseñando una obra, como que cachemos qué es la obra, como que estemos como todos pensando un poco como en la misma dirección. Sí, que es misterioso, no sé. Okay. Instinto, aplica mucho el instinto. Sí, o sea, tenés que conectar con la obra, por eso es muy difícil a veces que te encarguen, yo encuentro, no sé. Eso estaba pensando yo, en la complejidad de la obra de encargo, porque Sí, cuando te la encargan además con un sentido, tiene que ir para allá. Sí, pues es Entonces difícil. es re complejo trabajar con encargo. Ese tipo de cosas, que tiene ninguna posibilidad de alterarlo. Claro. Es que me acuerdo un comentario que hizo Aliocha de la Zeta, cuando tú actuaste en una obra que ella dirigió, que le hicieron ahí en Matucana 100, que era bien libre, estaba en el patio. En un momento dado ella dice que tú eres el personaje ese, era como un personaje principal. Ah, cuando ella era la directora de la muestra. Exacto, y que de alguna manera Aliocha tenía que bajarte un poco la revolución porque tú agarrar el Era muy personaje. Camila. No, agarrar el personaje y te ibas en el personaje. Pero era yo, porque era la Lecha era la directora de los contadores en esa obra. Pero tú estabas trabajando en ese montaje. Sí, pero la Lecha no era la directora, era la directora de la muestra. Era Nebraska, si es que es. Sí. ¿Era de Nebraska? Era de. Sí. La vida terrestre de Nebraska, de Bruce Gibbons. De Bruce. Pero da la impresión de que conectaste muy bien con Bruce porque él se educó en Canadá. Sí, pues con Bruce tenemos muchos referentes parecidos. Sí. De hecho, ayer hablábamos como, estoy triste. Yo también. Y dije, estaba ordenando mi pieza y puse una velita y puse Simon & Garfunkel y me dio pena. Yo estaba escuchando a Johnny Mitchell. Y dije, guau, ya demasiado parecido. Y como que él se está acordando de su mamá, yo me estaba acordando de mi padrastro. Hay una melancolía cuando uno ha vivido en otras partes y después dicen como que yo quisiera teletransportarme a ciertas partes a ver a gente querida y no se puede. Pero sí, esa obra era perfecta, yo entendía todo. Era hacía citas a que le tema Virginia Woolf, era muy como viejo Hollywood. Te robaste ese personaje tú. Nebraska, que está. Como que te arrancaste era Alien, ¿no? Era todo. Un Woody Allen que se salió de la pantalla. Los contadores cuando me llamaron me dijeron, mira, no sé quién más va a actuar, pero tú eres la primera porque es demasiado Camila. Freak total, sí. Y con que tenía una peluca que eran 3 pelucas juntas. Una cosa de pelo gigante. Un vestido bien especial, si me acuerdo. Volviendo a la obra de Playwright, el segmento final concluye con un discurso, un segmento donde salen las opiniones del público presente en la obra. ¿Qué buscas con esa intervención del público? Bueno, yo tengo mi opinión, pero... Sí, bueno... ¿Qué busca la obra? Cuando hicimos la lectura ya había sido había ganado el rechazo del primer proyecto constitucional. Y... Eso te golpeó mucho en la escritura de la obra, en el desarrollo escritural de la obra, ese primer rechazo de la Constitución. O sea, es irónico porque en el fondo la obra empieza, yo la escribí muy de Estados Unidos, como cosas de Chile, pero también mucho de Estados Unidos, y empezó como Chile a ponerse cada vez más de derecha. Y en ese voto que también mucha gente como que no sabía que tanta gente, como que había un voto secreto, un voto como silencioso, que voto rechazo.
Entonces, decir ya, ¿cuánta gente no se atreve a decir esto, pero en verdad no quiere? Y entonces, por un lado era eso, y también era como, hay una cosa de lo políticamente correcto que es muy represor. Y te dicen, no, así no se dice, así no se hace, eso, tienes que hablar así. Y no necesariamente está como conectado con las personas, con lo que uno se entiende, pues es como un mandato. Entonces, sí hay algo de como esto que no se puede decir, pero que está. Y como hasta qué punto también, como un termómetro, hasta qué punto nosotros también estamos derechizándonos. O cuán lejos, cuán cerca estamos de esos discursos. Y creo que no estamos tan lejos, lamentablemente, de caer en como, no, échenlo a todo, mátenlo a todo, métanlo todo en una cárcel. Ay. Como de esos discursos de odio no son tan allá, están por acá. Es como también enfrentarse tú con tu monstruo. O sea, pertenecemos al club del rifle que hay en Estados Unidos, porque eso matan a todo el mundo, ¿no? Sí, pero es parte de la idea de no estar diciéndole como, mira, ya están, ellos son los malos, sino que también hacernos cargo nosotros de nuestros fascistas internos. Me gustaría que me hablara un poquito del hombre incel. ¿Cómo llegaste a descubrir el incel? ¿Cómo crees tú que el incel llegó a esta etapa de nuestra existencia? ¿Cómo se formó? O sea, el incel, no sé cuán grande será esa población, pero hay algo en ese como estereotipo que está en la sociedad. Es bastante conocido en Estados Unidos, sobre todo por un personaje particular que se hizo muy famoso, que se llama Elliot Rodgers, que tenía 20 y tantos años y hizo un video de YouTube donde se tomaba un café así de Starbucks y hablaba de cómo le había sufrido, y después de ese cafecito, en el auto el papá, que no sé si era un Audi, un BMW, no recuerdo, como un auto así como fino, salió y mató a 16 personas en la Universidad de Santa Bárbara, donde él era alumno. Y dejó, bueno, y no sé si se mató, no me acuerdo, pero murió. Y dejó un manifiesto de, no sé, 40 páginas, 30 páginas, donde él relata su vida y por qué lo pasó tan mal. Pero es muy interesante el caso porque el tipo no es tan raro, ni tan feo, ni tan como, no sé, como que de repente tú veías una... No se ve tan loco, ¿cachai? No se ve tan así como que vivía debajo de un puente, no sé qué, como completamente desquiciado. Era una persona como una vida, entre comillas, normal, y de repente sale y mata a todas las personas. Y se súper victimiza. Y hay algo en esa mentalidad que es como muy misógina, de también otras personas que han ido replicando, y también del discurso del internet, que es muy misógino. Si tú piensas como la cantidad de flujo de internet que es la pornografía, o la cantidad de flujo de internet que es, o como que los videojuegos, que no todos son súper violentos, pero muchos lo son, y que es como el daño del internet, que es como la posibilidad de vivir a través solamente de la pantalla. Y no es que todas las personas sean así, pero como que incentiva como una desconexión con la realidad, y que ese grupo en particular es como que es una metáfora casi como de lo que sucede afuera de eso. Entonces ellos tienen de verdad como se echan mucha mierda, se hacen bullying y se odian. Es como que parte de su cosa es como odiarse, y hablan de como, pucha, no sé si yo me operar acá como la mandíbula y me hiciera como la mandíbula más grande, y tiene un concepto que se llama look matching. Entonces, cómo ellos pueden transformarse, un poco eso es como el eje del personaje de la obra, de ser un nerd feo, no sé qué, a ser como un mino, que es el Chad,
que es el rubio, como que se agarra con las minas, y hay como un mono como con una ampulosa. Pero no pueden, porque todo el rato se ríen de que tú no puedes. Como tú eres muy feo, o ni siquiera, aunque te cambiara toda la cara, tiene una personalidad de mierda, como que no... es como un hoyo negro como de autodesprecio. Y al mismo tiempo tampoco, y como que sus deseos también son como súper elevados, como una rubia, como de Baywatch, así que no es como que, es como una distorsión de la realidad. Y sí, pues tienen como un resentimiento con la sociedad que no de la que ellos no pueden participar, como que no pueden participar, no son cool, no tienen nada interesante que decir, no se sienten aceptados por no sé, por los movimientos políticos feministas, no sé. Entonces es como la respuesta a eso es como, ay, muéranse todos, chao. Pero es como también el sentimiento de insuficiencia que muchos tenemos, porque el mundo es como que no está hecho para nosotros, para el 99% de las personas estamos en falta con el modelo, ¿sí? Las expectativas que teníamos, la expectativa es como muy alta, cada vez más como muy lujosa, muy perfecto, muy bello, y son expectativas a través de otros personajes, de un héroe, otro movimiento, otro es como la idea del winner o el loser, como del capitalismo, como ay, eres pobre, como que no puedes, como que no voy a salir con un gallo que no gana tanta plata, porque es como lo mismo pero muy extremado. Exacto. Oye, Camila, como última pregunta, ¿cómo nos describirías tú los personajes que reciben a este incel, a este perdedor? ¿Cómo describirías el personaje que haces tú, que hace el Protractor, Ignacia? ¿Cómo lo describirías? Bueno, la obra no tiene personajes originalmente. El texto no tiene nada, solo texto. El director lo dividió en voces A, B, C, D. Y hemos creado como un personaje. Pero realmente la dramaturgia no lo contiene. Como que las escenas van agarrando personajes, quizás. Porque no hay como una coherencia así como tan grande entre uno y otro. Pero porque los tres son como la variación de un mismo ente, por así decirlo, de un mismo fenómeno que está siempre encarando a ese personaje débil. Sí. Y lo está instando a cambiar. Sí, sí, es que yo creo que está como lo estético, pero como de fondo yo creo que es como es bastante, ¿cómo se llama esto? Alegórico. Como que los personajes son como cuando uno va a la tienda de Apple y entras a un lugar blanco y te tienen el teléfono así, ¡oh! Como, el teléfono, como, my precious, este teléfono hermoso que voy a hacer así como un éxito, o sea, mi vida se va a solucionar. Un poco los personajes son eso, como la imagen de como lo que uno debiese ser y como un ideal, como claro, como la supermina, como por eso la estética es como muy Kim Kardashian, como ella encarna como es como la Madonna, la Marilyn de nuestra época, como ella se puso el vestido de Marilyn, pero como este es el modelo, como esto es lo que tú tienes que ser y como esta es la belleza, esa es tu meta. Sí, y en eso como que eso se está jugando como a ese deseo aspiracional a ser como el winner, tener todas las cosas. Genial. Muchas gracias Camila por este momento y todo el éxito del mundo a The Playwright. The Right Play. The Right Play.
Radio Estación Nacional y la revista Sach presentaron Ciudad Teatral.